Hoy día, el mundo está en una situación donde las amenazas de guerra, los anuncios de hambruna y las nuevas enfermedades son alarmantes. Las noticias dicen que estamos al borde de una tercera guerra mundial. La agenda globalista ya echó a andar, pero la realidad es que los cristianos estamos esperando un acontecimiento mucho mayor, que sí va a cambiar la historia del mundo dramáticamente. Hoy vamos a estar hablando específicamente sobre las bodas del Cordero. También ocurrirán una serie de acontecimientos que vamos a estar nombrando superficialmente. Hola, mi nombre es Mabel de Armas y esto es Enfoque Bíblico. No te vayas, ya regresamos. Al escudriñar la palabra de Dios y leerla correctamente, nos bendecirá grandemente al entender proféticamente las bodas del Cordero. Las bodas y la cena del Cordero son eventos gloriosos donde existen varios personajes que la misma palabra de Dios nos muestra quiénes son y quiénes lo forman. Jesús es el mismo espíritu de la profecía. Desde el Antiguo Testamento, el matrimonio es como una manera de expresar la relación que existe entre Dios y su pueblo. Por ejemplo, previendo el tiempo de la restauración, Dios consuela a su pueblo diciendo en Isaías 54, del 4 al 5, no temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Él es tu hacedor, el Santo de Israel, el que será llamado Dios de toda la tierra. Jehová estaba anunciando de su perdón y de la manera en que Él amará a su pueblo cuando se hayan vuelto a Él. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 19:7. Sabemos de la realización de este acontecimiento escatológico por la única referencia directa hecha en el libro de Apocalipsis. En ningún otro escrito del Nuevo Testamento aparece en referencia directa, a lo que nos lleva a entender que las enseñanzas corresponden a una relación que Jesús dio a sus discípulos, sino hasta cuando Dios la certifica a través de los escritos del apóstol Juan. Las bodas del Cordero representan la unión de Cristo Jesús con los llamados a salir de este mundo, incluido entre ellos no solo la iglesia de Jesús, sino aquellos que anteriormente a Él cumplieron la justicia de Dios. Las bodas del Cordero es un acto profético que marca el final de la era adámica. Además, destaca sobre todo el inicio del reinado mesiánico de Jesús con una duración de 1000 años, para luego iniciar la etapa espiritual de los cielos nuevos y la tierra nueva, de la cual también habla Apocalipsis. ¿Quién es el Cordero de Dios y de dónde surge el término? El tema Cordero de Dios es introducido en la proclamación del Evangelio por primera vez. Juan el Bautista, es Juan quien presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mirando Jesús que andaba por allí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Cuando Juan dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se refiere a cuando Israel una vez al año ofrecía un cordero en sacrificio. El Cordero de Dios es introducido a partir de esta fecha como una conmemoración anual para recordar la mano fuerte con que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Éxodo 12 del 25 al 27. ¿Cómo era el sacrificio del Cordero? Cuando los israelitas traían un macho cabrío o un cordero al templo para sacrificarlo, ponían sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba los pecados que habían cometido todos. El sacerdote lo mataba y rociando un poco de su sangre en el altar de la expiación, el ritual simbolizaba el pago de un confesor por el pecado. El profeta Isaías retoma el tema del cordero del Éxodo, solo a diferencia del animal literal sacrificado para la cena del Pesaj. Isaías lo presenta como una persona, aunque mantiene la misma semblanza del cordero de la Pascua. Destaca que esa persona morirá
en lugar de su pueblo, sobre quienes pende un decreto de muerte. La profecía de Isaías describe la decisión de Dios a traer por una persona liberación de la esclavitud que el pecado ha ejercido sobre la generación de Adán, a la manera de como el pueblo fue liberado de la esclavitud egipcia. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. La enseñanza del Cordero Pascual, junto con las profecías de Isaías, es retomada por los apóstoles e incluida en la doctrina de Cristo como parte de la doctrina de salvación, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. Aunque el cordero es un tema del evangelio del reino de Dios como parte de la doctrina de salvación, el término aparece en exclusiva en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 7 del 13 al 18 y Apocalipsis 15:3. Efesios 5, 25-27. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19 del 9 al 10. Antes de las bodas del Cordero va a acontecer el rapto, que será la venida de Cristo por su iglesia. Las trompetas van a sonar y el Señor vendrá en las nubes. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y seremos transformados en el aire. Después del rapto en la tierra va a comenzar la gran tribulación. Primeramente habrá 3 años y medio de paz. Después el anticristo se va a sentar en el templo de Dios y va a cometer una abominación y se declarará Dios. Ahí comenzará una gran persecución en la tierra. Mientras estas cosas estén sucediendo, nosotros gocémonos y alegremos y démosle gloria a Dios, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, ¿por qué se les llama las bodas del Cordero en plural? Las bodas del Cordero se puede comprender en que esta celebración es el acto de la unión de Cristo con su iglesia, que somos todos los que vamos a participar. Esto dará comienzo de una nueva era. También puede significar las diferentes actividades que se efectuarán en una ceremonia. ¿Qué es casarse en las bodas del Cordero? Las bodas del Cordero es un acto profético que marca el final de la era adámica. Destaca sobre todo el inicio del reinado mesiánico de Jesús con una duración de 1000 años para luego iniciar la etapa espiritual de los cielos nuevos y la tierra nueva, de la cual también habla el libro de Apocalipsis. Las cenas de las bodas del Cordero, aquí observa un cambio completo de metáfora. Nuestro Señor se despoja del carácter del Cordero y toma el del esposo, o más bien asume este carácter sin despojarse del otro. Después de esta ceremonia, vendremos con Cristo y reinaremos 1000 años en la tierra, donde Satanás va a ser atado. Esta será la segunda venida de Cristo. Después de esto, la iglesia se levantará otra vez. Los acontecimientos seguirán hasta el juicio del gran trono blanco, donde todos los que no aceptaron al Señor se presentarán y serán juzgados. Pero los creyentes estaremos esperando la nueva Jerusalén que descenderá del cielo y ahí viviremos siempre con el Señor. Y no necesitaremos el sol porque el mismo Señor nos alumbrará. Ahí no habrá más llanto ni más dolor, porque el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Viviremos como Dios lo planeó desde el principio en unión con Él.
Cristo vino a restablecer lo que se había perdido. No olvidemos que para entrar a las bodas de Cristo y gozar de estos sucesos, tenemos que ser del grupo de las vírgenes sensatas que tenían sus lámparas llenas. Si este video te fue de bendición, mi hermano, compártelo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Enfoque Bíblico. Toca la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras notificaciones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Maranata.